I don't fear man, I just fear God. Open up your Bible, oh Lord. Listen to his voice, listen to your elders. You ain't got a choice. Gathering the 12 and prepare for war. Before I make a move, I prepare the Lord. I pray, lightning in my veins, you can call me Thor. About to shut the world like never before. Trying to save the world from eternal doom. Listening for trumpets before the boom. Like a new movie in the hood. Black Jesus in 3D coming soon. About time that we know that we work from survive through the worst of the worst. We done came from the dirt, had flavor before I was birthed. The Israel, the salt of the earth. That's right, it's like tacos without any salsa. A hot wings without the sriracha. Yo lo hago por toda mi grasa. Arrepiéntete hoy, ¿qué te pasa? Tira que vimos el mural Sí, el mural es del 24 de septiembre. Eso con lo que tiene que ver es con el grito del Ares. Okay. No necesariamente tiene que ver con lo de la esclavitud, porque la esclavitud se dio en el 1874, 75, y el grito del Ares fue en el 1868, o sea que fue un poco antes. Sí, no, como yo se entiende que hubieron muchos prófugos y marrones, ¿verdad? Que participaron de eso, ¿sabes? Como vimos que también pues los tenían allí, ¿sabes? Protagonizados allí en una parte del mural, pues por eso es que, ¿sabes? Nos llenó de intriga y que sí, porque recuerda que en el grito del Ares estuvieron envueltos Segundo Ripelvis y Betances, que ambos fueron abolicionistas y ambos estuvieron envueltos en el proceso de la abolición de la esclavitud y precisamente por eso es que se incluye la figura del negro en ese sentido, de que y obviamente la mano obrera de los hacendados en aquel entonces eran los esclavos. De hecho, los esclavos los utilizaban como moneda. O sea, eran una propiedad como cualquier cosa. Tú la podías intercambiar, la podías prestar, la podías alquilar. Vender, comprar, disponer de ella como quisieran. Sí, eso lo vimos cuando fuimos a la Hacienda La Esperanza en Manatí. Ellos tenían un escrito en tela con las querellas de los esclavos, y es como usted dice, eran propiedades, ¿me entiendes? Ellos se estaban quejando del abuso, del maltrato, y era como que, pues vamos a documentarlo, pero no hacían nada. O sea, como usted dice, eran propiedad. Por eso, pero recuerda una cosa, que a veces nosotros pues caemos en esa disyuntiva. Cuando nosotros hablamos de historia, la historia tenemos que analizarla en el contexto que ocurrió y con la realidad que ocurrió en aquel momento. No con la pasión que nosotros podemos darle ahora
que hemos vivido unas cosas diferentes, que tenemos otros conceptos diferentes, que hay unas leyes diferentes y vemos unas cosas que para nosotros pueden ser injustas, pero en el momento histórico en que se dieron, que ocurrieron, aunque con el crisol de hoy son injustas, o sea, no es que no lo sean, Exacto. pero eran permitidas. Exacto. Porque algo similar, aunque no se le llamaba esclavitud, se le llamaba matrimonio, ocurría con la mujer. La mujer, independientemente fuera blanca, negra, del color que fuese, cuando se casaba prácticamente pasaba a ser también como una propiedad del marido. No tenía derecho, si quería hacer algo tenía que consultarlo a él era el que disponía. Pero dentro del contexto y de las leyes que existían en aquel momento, pues obviamente todas esas cosas que ocurrían eran legales. Eran eran legales. Entonces, como te digo, ¿sabes? No, ¿sabes? La esclavitud era legal, pero no era lo correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ahora, en la distancia, cuando vemos esas injusticias que dentro del concepto y los valores que nosotros hemos desarrollado, vemos eso, pues obviamente nos choca, nos duele, pero para los que vivieron esa realidad, era otra cosa, era otra manera, ¿no? Y a veces pues uno tiene que separar la pasión de la razón, en términos de que, o sea, esto ocurrió de esta forma porque eran Sí, exacto. Era legal, aunque no fuera correcto, pero era permitido. Era normal, ¿verdad? Exacto. Vamos a poner lo que era la normalidad, inclusive y mucho era aceptado, porque el trato de castigo contra los negros a veces lo provocaban otros mismos negros. Sí. Y a veces también la gente se cree que la esclavitud es negra, pero la esclavitud también tiene otros colores. Y a veces los más esclavistas o los más que infringían daño era el propio negro, para poder ganar o tener una mejor relación con el hacendado. Sí, tener ese favoritismo, exacto, y ganarse unos favores, pues porque el blanco lo utilizaba, o sea, el látigo que lo cogiera el negro para castigar al propio negro. No sé si he escuchado sobre la carta de Willie Lynch, no sé si sabe quién es. No. Pues, creo que hay una parte que hay una versión que es traducida en español, y eso que usted está mencionando, él mismo lo decía, él escribió, él era un esclavista de Estados Unidos, él escribió a todos los hacendados y dueños de hacienda en las islas del Caribe, y le dio esta carta, que entonces ¿qué sucede? Ahí es cuando nosotros vemos a ver los primeros pasos de lo que es el feminismo, que los roles invertidos, lo que usted menciona de el negro dándole latigazos al negro. ¿Para qué? Para destruir y corromper la mente del negro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted y yo estamos pasando por lo mismo, ¿qué sucede? Eso crea una separación y una desconfianza entre usted y yo, porque entonces yo no sé si entonces lo que usted está haciendo por mí lo está haciendo para tener el favoritismo, o en realidad quiere ayudarme. Y eso es algo que, bueno, como usted dice, a veces las personas que nos estábamos haciendo más daño, a veces éramos nosotros mismos. No, y recuerda que para aquel entonces era un negocio. Uh-huh. Y es como cuando tú tienes jefe. Exacto. Que tú le das comida no porque quiera las vacas, sino porque mientras más ellas se engorden, más aumentan. Tú no las llevas al veterinario porque te interese la salud de ellas, es porque si se enferman vas a perder. Exacto, una pérdida. La inversión. Por eso a veces esa teoría de que el blanco, obviamente sí se cometen unos abusos, unos atropellos y etcétera, y siempre hay sus excepciones en un montón de cosas, pero la realidad es que también lo cuidaban, porque era una propiedad que tenía un valor y era intercambiable al extremo. Por ejemplo, aquí en el caso de San Sebastián, de los que tenían hacienda, ellos cogían a un esclavo, y si ellos querían que ese esclavo aprendiera un oficio, como podía ser zapatero, como podía ser sastre o cualquier otro, ellos se lo prestaban al sastre del pueblo,
con la condición de que él tenía que aprender ese oficio. Sí, para beneficio del dueño de la hacienda. Pero mira lo curioso del acuerdo. El acuerdo es, yo te voy a prestar mi esclavo, tú lo vas a utilizar como tú quieras, él te va a servir a ti como me sirve a mí. Y lo vas a tener 6 meses, 1 año, dependiendo la complejidad del oficio que fuese a aprender. En ese año él tiene que volver donde mí. Si él aprendió el oficio, tú no me pagas. Exacto. Wow. Si él no aprendió el oficio, el sastre tenía que pagar Por el servicio del esclavo. por el servicio del Sí, esclavo. fue como usted dice, un alquiler, le estaba alquilando el esclavo. El beneficio era el que aprendiera él para así no pagar el tiempo que tenía el esclavo. Exacto. O sea, que era un negocio, tú sabes. Obviamente, como es entre seres humanos, a nosotros nos cuesta entender la dinámica, ¿no? Exacto. Pero viéndolo en aquel entonces estrictamente, y por eso era que se cometían tantos atropellos y tantas barbaridades, porque eran objetos, eran cosas. Tú sabes, tú eres de mi propiedad, yo hago contigo, y si tú te rebelas o te organizas. ¿Cuál es su nombre, jefe? Axel. Axel, un placer, Axel, mi nombre es Gedeón. Disculpa que ¿sabes? Entramos y empezamos a hacerle... Siempre lo que le sugiero a la gente que le interesa la historia como tal. La historia, a diferencia, ya que ustedes son religiosos, para usar esa similitud, o sea, la historia es más para tú investigar, no es para creer. Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong in the Lord, His word